Gracias, Señor. Dios mío, si estuviéramos, Dios mío, si fuéramos, Dios mío, los últimos, Señor, en entrar, estaríamos, Señor, más que bendecidos, Señor Jesucristo, de poder pertenecer, Señor, a la asamblea suya, Padre amado, Rey de Gloria. Señor, gracias por esta oportunidad, porque dice su palabra, Dios mío, Señor, en el libro de Juan, Padre, que usted vino a los suyos, Señor, Dios mío, no vino a nosotros, Padre, no vino, Señor, a buscarnos a nosotros, Padre, vino a los suyos, Señor, más dice, Señor, más los suyos no le recibieron, Padre. Dios mío, Señor, así como dice, Padre, la parábola, Señor, que el rey, Señor, luego mandó a buscar a los que estaban en las calles, Señor. Así, Dios mío, usted mandó a buscarnos a nosotros, Padre. Los que no le buscábamos, Señor. Los que no preguntábamos por usted, Señor Jesucristo. Dios mío, más, Señor, en sus propósitos eternos, Padre. A usted le plació llamarnos, Señor, Dios mío. Y solucionar, Dios mío, los problemas de nuestras vidas, Señor. Salvarnos, Señor, sacarnos de las tinieblas, como decía nuestra hermana, Padre. Señor, cuando estábamos vendidos, Señor, al pecado, Señor, condenados, Padre, a la muerte, Señor. Como dice tu palabra, Dios mío, usted, Dios mío, pagó el precio que nadie podría haber pagado, Señor, para rescatarnos, Señor, Jesucristo, de nuestro destino, Señor. Nuestro destino del cual ninguno de nosotros pudiera haber escapado, Señor, Dios mío. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte, Señor, en la cruz, Padre, y muchas más gracias, Señor, por tu resurrección, Señor, Dios mío, Padre. Porque eso es lo que creemos, Padre, que tú resucitaste, Señor Jesús, porque todos creen, Señor, y saben, Padre, Dios mío, que tú, Señor, Dios mío, te crucificaste, Padre. Tú te crucificaste, Señor. Mas no todos creen que tú resucitaste, Señor. Gracias, Padre, Dios mío. Y como tú resucitaste, Señor, sabemos que tú, Dios mío, volverás, Padre. Que tú volverás, Señor, un día, Padre, a buscarnos, Señor, a tu iglesia, Señor, a todos aquellos, Padre, que tú, Señor, has llamado, Padre. Conforme a tus propósitos, Señor Jesucristo, Rey de Gloria. Señor, sujeta mi mente, Padre, sujeta mis palabras, Padre, sujeta la mente de mi hermano, Señor, sujeta de nuestros pensamientos, Señor, Padre, enséñanos, corrígenos, intrúyenos, como dice tu palabra, como a hijos, Señor, porque al que tú no corriges, Señor, al que tú no instruyes, Señor, no lo consideras tu hijo, Padre. Gloria te damos a ti, Padre amado, por todos los siglos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, por esta misericordia. Amén. Amén. Porque aunque estemos muy mal, aunque estemos, ¿cierto? Aunque vengamos arrastrándonos, hermano, el Señor nos ha dado un día más para poder levantarnos y poder mirar hacia adelante lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Dice la palabra que Él puso una ley en la tierra. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y se lo puso a su pueblo escogido. Amén. A su pueblo escogido, que dice la Escritura que ellos no hicieron nada, sino que Él lo escogió. Antes de que hicieran bien o mal, Él lo escogió. Y le dio una ley de sabiduría. Amén. Una ley que dice en el Antiguo Testamento que dice, ¿cierto? ¿Quién tiene esa ley? Amén. ¿Qué pueblo tiene esa ley, esa ordenanza? Considerando, ¿cierto?, los tiempos en que fue dada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, Dios ahora nos ha dado por medio de Jesucristo esta oportunidad de acercarnos a Él sin ninguna ley, sin ningún requisito, sino que dice su palabra, solo por su gracia, por su misericordia. Y dice el libro de Romanos, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, ¿y qué pasó con aquellos que iban tras una ley de justicia? Dice, no la han alcanzado. Mas aquellos, dicen los gentiles, que iban, ¿cierto?, que no iban tras la ley, la alcanzaron. Amén. Mire cómo es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Amén. 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 Bueno, hoy día, hermanos, vamos a hablar un poco de las obras y un poco de la fe. Un poco porque la Escritura habla mucho del tema. ¿Ya? Entonces va a ser unas pinceladas, ¿cierto? Porque el Señor tiene mucha enseñanza en su palabra que si pudiera, pues si nos comenzáramos, ¿cierto?, del principio al fin,
una cosa, y yo sé que usted se ha dado cuenta, una cosa lleva a la otra, y está todo, ¿cierto? Y todo se va conectando, y tenemos todo, ¿cierto? Está todo muy bien planificado por el Señor. Amén. Así que vamos a hablar un poco de las obras y un poco de la fe. Y como dice nuestra hermana, esta no es cualquier palabra, ¿cierto? No es cualquier libro. Aunque ciertamente esta tapa y esta hoja son de material corruptible. Amén. Fueron hechos en una fábrica. Nadie les fue a echar agua bendita, ¿cierto? No están santificadas. Hay algunos que la abren en ciertos versículos, ¿cierto? Teniendo fe en que va a pasar ciertas cosas, ¿cierto? Amén. Amén. Y ahí me adelanto un poquito en la palabra, entonces, ¿qué es la fe? ¿Cierto? Porque hay gente que tiene fe y se compra boletos de lotería y dicen, tengo fe en que me voy a ganar el premio. Amén. Y es la misma fe que hablamos nosotros, ¿cierto? La palabra fe, ¿cierto? Amén. Y la utilizamos para muchas cosas. El hombre. Amén. Amén. Entonces este libro, ¿cierto? Esta escritura, ¿cierto? Que probablemente a lo mejor la leíamos anteriormente, ¿cierto? Antes de Cristo y mayormente después de Cristo, ¿cierto? La verdad es que no es un libro que podamos decir que es santo o que nosotros la podamos, ¿cierto? Hacerle un altar y dejarlo en la casa, ¿cierto? Sino que simplemente es palabra muerta. Amén. Y eso nosotros lo sabemos por la revelación que Dios nos ha dado, ¿cierto? Mas esta palabra que está aquí, que cierto es palabra muerta, sumado a la fe de usted, hermano, se convierte en la palabra poderosa de Dios. Porque la verdad es que este libro no es capaz de contener la poderosa palabra de Dios. Amén. La poderosa palabra de Dios que dice la misma palabra de Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó lo que se ve y lo que no se ve. Esto de aquí no es capaz de contener eso. Esto solamente son palabras, ¿cierto? Que sumado a la fe de su pueblo, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Amén. La palabra dice que los fariseos enseñaban, y Cristo también enseñaba, pero dice, pero Él enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, era diferente. Y no solo eso, sino que ellos veían que aparte de hablar pasaban cosas. Amén. Era otra palabra, era la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios desde el comienzo dice que la palabra comenzó a hacer cosas. Amén. Dios nos separó en un púlpito a hablar la palabra, ¿cierto? Palabras que a veces son como pareciera que fueran al viento. No, dice que la palabra comenzó, ¿cierto?, a crear. Amén. Comenzaron a pasar cosas. Amén. La palabra creadora de Dios que dice la palabra y que por fe nosotros creemos de que todo lo que fue o es, fue hecho de lo que no es. Imagínense, hermano. No podemos imaginarlo. Dentro de nuestros pobres conceptos nos imaginamos, pero eso no alcanza a dimensionar la inmensidad, ¿cierto? Como dice Pablo, inescrutable, ¿cierto? Insondable, amén, insondable, insondable, ¿cierto? Insondables que se escapan de las ondas, se escapan del rango. ¿Ah? Si tomáramos los rangos de medición, podríamos decir se escapa, ¿ya? Amén, amén. Entonces vamos a Romanos para comenzar con las obras. Romanos capítulo 2. Entonces a lo mejor usted no vino el hermano a su casa, no vino el hermano a su casa con la Biblia y le dijo, léete el versículo 4. Y al otro día fue el hermano y usted era cristiana. A lo mejor el hermano ni siquiera llevó una Biblia. Amén. Pero le declaró una palabra. Y ese hermano tenía fe en esa palabra. A lo mejor usted no tenía fe en esa palabra. Pero esa palabra, que esa sí era la palabra de Dios, transformó nuestros corazones. Y algo pasó, ¿cierto? Y la Biblia que teníamos en la casa nunca tuvo efecto. Yo tenía una Biblia en mi casa. Nunca cambió mi vida. Ni la entendía. Mi mamá no leía el Apocalipsis, no sé por qué, y nos acostábamos asustados. Pero nunca pasó nada. Nunca después de leer, sobre todo lo leía las copas, y cada una de las copas era terrible. En lugar de leer los cuentos, no leía eso.
pero nunca cambió nuestras vidas. Y eso se lo dio un vecino que iba a una iglesia, pero él le pasó la Biblia. Pero la Biblia no hizo nada. Más cuando vino un siervo de Dios y declaró una palabra que a lo mejor no era exactamente textualmente la que estaba escrita en el versículo tanto, pero sabe que esa palabra era la palabra de Dios. Amén. Y cambió nuestras vidas. Y yo fui al culto y cuando volví no entendía, pero algo había pasado. Y yo sé que a usted también le pasó. Amén. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice así, versículo 3 al 11. Amén. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Gloria a Dios, ahí dice hermano, el judío primeramente, porque esto era para el pueblo de Dios. Amén. Pero dice después, ¿cierto? Y también nosotros. Amén. Amén, también nosotros. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Aleluya. Tome asiento, hermano. Amén. Entonces aquí, sintetizando, podemos ver nosotros de que Dios está hablando de un juicio, de un día de juicio, de un día de ira. Amén. Muchos esperan el domingo porque es el día de la mamá. Amén. Así también hay un día de la ira, que no todos a lo mejor quisieran esperar. Amén. Pero nosotros, el pueblo de Dios, dice su palabra, que esperamos ese día. Amén. El día del Señor. ¿Por qué? Porque esperamos, ¿cierto? Y tenemos la esperanza de que el Señor nos va a tomar. ¿Cierto? Amén. Amén. Así que ese día sí que es importante, hermano. Amén. Entonces aquí el Señor está hablando en su palabra de un día, el día de la ira, en el cual, ¿cierto?, se realizará y se ejecutará un juicio en donde Dios, sin hacer acepción de persona alguna, tanto para judío mayormente y para gentil, ¿cierto?, Él va a pagar conforme a las obras. ¿Sí? Amén. Entonces, la pregunta es que uno podría hacerse, ¿y cuáles son las obras buenas o cuáles son las obras malas? ¿Ah? Si va a ser conforme a las obras. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, no vaya a buscarlo. Dice que, ¿cierto?, vino toda la raza humana y Dios, ¿cierto?, abrió los libros de la vida y el libro de las obras. Amén. Amén. Entonces vamos a ser juzgados por obras. Ahora, obras hay muchas. Y hoy día por lo menos vamos a hablar de 3. ¿Ya? Y digo eso porque
No quiero decir que hay tres. No vaya a ser que después usted diga, encontré que hay una cuarta. Entonces yo digo, voy a hablar de tres. Puede que sean las únicas tres, puede que no. Así que yo me limito a decir de que yo voy a hablar de tres. Puede que haya una cuarta, quinta, pero yo voy a hablar de tres que son importantes. ¿Ya? Estas tres son las obras de la carne, ¿cierto? Las conocemos, ¿cierto? Amén. Las obras de la ley y las obras de la fe. Tres clases de obras que salen en la Escritura, ¿cierto? La obra de la carne, la obra de la ley y la obra de la fe. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar por la más aborrecida, amén, por nosotros, la obra de la carne. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. 13. Dice, y le informo, vamos a leer una serie de versículos para poder un poco delinear lo que es la obra de la carne. ¿Ya? No vamos a hacer no vamos a hacer una exposición muy extensa sobre la obra de la carne, sino que vamos a delinearla un poco qué son las obras de la carne. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 8, verso 13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriremos. Amén. ¿Sí? Mas si por el Espíritu, y nótese ahí la letra E mayúscula, para hacer diferencia del Espíritu del hombre, amén, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir de ese versículo? Podemos decir de que entonces el vivir conforme a la carne nos lleva a la muerte. Amén. 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 Moriréis. ¿Cierto? Y además de eso, podemos también desprender de este versículo de que con el Espíritu de Dios nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. De eso podemos desprender algo inmediatamente. Nosotros no podemos hacer morir la obra de la carne. Si no, Dios nos diría que por el Espíritu tenemos que hacer morir la obra. ¿Amén? ¿Ya? Y eso está claro, y yo creo que el que no lo tiene claro en el versículo, lo tiene claro por experiencia. ¿Amén? Imposible. ¿Amén? Aleluya. Amén. Ahora, cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos felices. ¿Sí? No teníamos lucha contra carne alguna. Al contrario, si éramos amigos. ¿Sí o no? Íbamos juntos ahí, la carne. Teníamos fe. Pero ¿qué pasó? Que después llegamos al reino, el Señor vino, ¿cierto? Como dice, me revelaré y me presentaré a un pueblo que no es pueblo, ¿cierto? Dice el Antiguo Testamento, y se presentó a nosotros el Señor, y nosotros, ¿cierto? Le vimos, ¿cierto? En la fe, ojo, ¿cierto? Le vimos en la fe, ¿cierto? Y el Señor se reveló a nuestras vidas, y ahí, ¿cierto? Viene la palabra de Dios, y con la palabra de Dios viene la ley de Dios, y nos damos cuenta de que en nosotros habían cosas, ¿cierto? Que no sabíamos que estaban ahí y que no quieren nada con Dios. Amén. Y ahí Pablo hace una gran exposición y dice, es que al final no somos nosotros, sino que es el pecado. Amén. Por eso es que a ti te cuesta, dice Pablo, ¿cierto? Es que no eres tú, es el pecado que mora en ti, dice. Ese es el que no quiere. Y contra ese es el que tú tienes que tener una ardua batalla. Amén. Y dice, y somos nosotros mismos. Amén. Amén. Y Dios, como es bueno, amén. Aunque algunos dicen que Dios no es bueno, amén. Dicen que no es bueno porque hay guerra, dicen que no hay buenos por esto, y tienen N motivos. Amén. Pero no siendo pueblo de Dios, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y tiene la puerta abierta para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios.
Amén. Pero nosotros queremos, ¿cierto?, no dejar el pecado, que cuando estamos en el mundo no sabemos que lo tenemos, ¿cierto? Y aparte de eso, queremos que Dios nos ame. Así somos. Y estamos bien, ¿cierto? Y mientras no entremos en la cárcel, somos buenos. Porque los malos están en la cárcel. Más cuando llegamos al reino, a la palabra de Dios, ¿cierto? Y somos ¿cierto? Entramos, ¿cierto? Podríamos decir, en la línea donde está la presencia de Dios, nos damos cuenta de que Dios es muy santo y nosotros somos muy inmundos. Amén. Y se comienza a revelar en nuestra vida de que está el pecado, ¿cierto? Y la ley pucha, ¿cierto? Que tiene sentido. Amén. Porque la ley se encarga de evidenciarnos que el pecado está en mí. No matarás, no adulterarás, ¿cierto? Y todo Génesis, el Pentateuco, ¿cierto? Levítico, no te echarás con varón, es abominación, ¿cierto? Y todo lo que usted puede encontrar ahí, amén. Amén. Pero como Dios es bueno, que era lo que yo estaba diciendo, ¿cierto? Como Dios es bueno, envió a su Espíritu. A su Espíritu, al Espíritu Santo. Amén. Porque Él sabe que nosotros no podemos. Amén. Si su pueblo escogido por Dios, cuando estaban en el vientre, ¿cierto? Estaba Jacob y Esaú. Amén. Dice, antes de que hicieran bien y mal, Él escogió a Jacob. Amén. Escogido por Dios. Bendecido por Dios. Amén. Con una ley santa dada por Dios. Habiendo sido sacado de Egipto por Dios. Por el ángel de Jehová y por la nube. No pudieron cumplir la ley. No pudieron. Con toda la bendición. Amén. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pedro dice, ¿cierto? En el concilio, dice, ¿por qué vamos a ponerle esta carga a los gentiles si ni siquiera nuestros padres pudieron? Amén. 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 Aleluya. Por eso Dios nos ha dado de su Espíritu a todo aquel que en Él crea, ¿cierto? Para que nosotros podamos. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos. Y lo que pasa es que nosotros, y hablando de las obras, muchas veces queremos obrar sin el Espíritu. Queremos obrar nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer eso, a obrar por nuestra propia cuenta. ¿Sí o no? No somos obedientes, todos nosotros. Hablo del hombre en general. Nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer. Y la Escritura nos enseña de que los apóstoles y los siervos de Dios se sujetaban a lo que el Espíritu quería que hicieran. Entonces, cuando le dijo el Espíritu, no prediques allá, Pablo no pudo ir allá. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Nos cuesta obedecer a otros, a menos que por motivo de necesidad, trabajo, muchas veces nos sometemos, pero aún así, ¿cierto? Si no fuera por eso, amén. Entonces, el Señor nos ha dado de su Espíritu, para que por medio del Espíritu sí podamos hacer morir las obras de la carne. Amén. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Para el que no las conozca. Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Heredarán. Futuro. Amén. No heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? No están enumeradas. O sea, no son 5, no son 6. Podríamos decir, empezar a contar una por una, ¿cierto? Y decir, son 7, ya, a ver, ¿cuántas de las 7 tengo? Pero dice, y cosas semejantes a esto. O sea, ahí ya hay toda una seguidilla, ¿cierto? Amén. Hay toda una seguidilla y nosotros, ¿cierto? Estamos entre una de esas. ¿Ya? Después de esas orgías y después vendría Ricardo, estamos todos ahí metidos nosotros. Amén. Porque nacimos así, viviendo y haciendo las obras de la carne. Y nosotros somos, dicen algunos, animal de costumbre. Nosotros somos gente de costumbre. Amén. Amén. Y cuando vinimos a Cristo, ¿cierto? Y nos enfrentamos a la ley de Cristo, ¿cierto? A la palabra de Dios, y veíamos esa muralla, ¿cierto? Más por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Algo pasó. ¿Cierto? Amén. Pero estas son las obras de la carne. Entonces ahí nosotros podemos empezar ahora a ver y como a pegarlo en la pared y empezar a tarjar así conforme vamos venciendo. ¿Cierto? Amén. Sí. ¿Ah? Si hay algo que hay que saber, hay que conocerse de memoria las obras de la carne. Y hay que hacer una prueba para ver si se la memorizaron, todos nosotros. Cosa de que cuando estemos haciendo una, nos acordemos de que está en la lista negra. Amén. Amén. Y acordarnos, dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre. Esas son las obras de la carne que nosotros ya las conocemos, ¿cierto? Por eso no quiero ahondar más y que nosotros debemos, ¿cierto?, luchar con el Espíritu de Dios para hacerlas morir. Amén. No podemos solos. Amén. Uno intenta vencer solo, pero no podemos. No podemos, ¿cierto? Ciertamente tenemos que batallar, pero es con el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu estamos perdidos. Vamos a perdedor. Amén. Porque así como dice la palabra que Satanás no está dividido contra sí mismo, la carne no va a luchar contra la carne. Amén. Imposible. Necesito del Espíritu de Dios. ¿Por qué del Espíritu y no del Espíritu con minúscula? Porque dice la Escritura, Jesucristo le dice a su discípulo, ¿cierto?, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Cuando se quedaron dormidos. Porque el Espíritu quería, ¿cierto? Ellos querían estar ahí, pero la carne era débil y se quedaron dormidos. Y Él los reprendió, ¿cierto? Le dijo, no podía estar 1 hora, 2 horas, un ratito, despierto. Amén. Pero el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Más el Espíritu con mayúscula es otra cosa. Amén. Adán, alma viviente, Jesucristo, Espíritu vivificante. Amén. Amén. Ahora, las obras de la ley. Vamos a ver las obras de la ley, que es diferente a la obra de la carne. Amén. Yo puedo estar haciendo la obra de la carne, ¿cierto? Y ya sé, porque dice la palabra, que no heredaré el reino de Dios. Amén. Porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Cierto? Y es incorrupción porque es la Jerusalén celestial. Son cielos nuevos, son tierra nueva. Amén. Imposible. Amén. Entonces, ahora están otras obras, ¿cierto? Si yo no estoy en la obra de la carne, puede que a lo mejor esté metido en la obra de la ley. Amén. ¿Sí? ¿Y cuáles son las obras de la ley? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 27. 27. Y aquí, déjeme decirle que está la mayoría de nosotros, no de nosotros aquí, la mayoría de los que creemos. ¿Ya?
Hay mucho pueblo de Dios metido aquí, en la obra de la ley. Y es verdad. Es verdad. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Sí? Sacada, ¿cierto? Fuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Amén? Amén. Entonces, podemos decir, ¿cierto?, de ese verso, que la obra de la ley, entonces, no excluye la jactancia. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. ¿Cierto? Porque la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de la fe, no por la ley de las obras. Porque cuando yo obro, entonces yo me siento digno de lo que tengo que recibir. Entonces me jacto. O sea, esto lo tengo porque yo me esforcé, porque yo aquí, yo acá, ¿cierto? Y no me lo regalaron. ¿Cierto? Entonces, las obras de la ley, primero, no excluyen la jactancia. O sea, yo me jacto. O sea, esto es mío, yo me lo gané. ¿Ah? Como dice la palabra, ¿cierto? El salario es salario, es un pago, ¿cierto? No es un don, no es un regalo, no es una gracia. ¿Amén? Amén. Entonces, la ley y las obras de la ley llevan consigo una jactancia, ¿cierto? Una jactancia de parte de nosotros como hombres, ¿cierto? Pero la Escritura habla algo contrario a eso. ¿Ah? Amén. Dice que la gloria, ¿cierto? Y todo es del Señor. Amén. Y que es por gracia, para que la gloria sea de Él. Y el que quiera gloriarse, gloríese en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. 8 y 9. Capítulo 2, verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos y por medio de la fe. Ojo ahí. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo, ¿cierto? Y esto es don de Dios. Punto y coma. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Aleluya. No es por obras. Eso está clarito. Pero las obras de la ley tienen eso. Tienen gloria, tienen jactancia. Amén. Y yo estoy aquí, y usted está aquí, y estamos todos aquí, ¿cierto? Y vamos a estar hasta el final porque somos bacanes. ¿Cierto? Porque yo soy mejor que el que se fue. ¿Ah? Yo soy más santo, porque ayuno más, porque leo más la Biblia. Eso es jactancia. Eso es gloria, esa es mi gloria. Yo estoy aquí, yo lo logré, y todavía estoy aquí. Y eso es una obra de la ley. La ley y las obras de la ley traen consigo jactancia y traen consigo gloria. Mas la salvación no es por obras, es por gracia. Y la gracia se alcanza por medio de la fe. Y esto es donde Dios. Amén. Porque era imposible para nosotros habernos acercado al Señor. De tal forma que Él se acercó a nosotros. Amén. Porque estábamos en tinieblas. Amén. Estábamos en tinieblas. Porque éramos del mundo. Y éramos de los gentiles. Amén. Otro punto, Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no es la salvación. Amén. Entonces ahí nos define en este verso cuál es la finalidad de la ley y las obras de la ley. Amén. Es para evidenciar
¿cierto? El conocimiento, dar a conocer el pecado. Amén. Porque entonces por la ley ningún ser humano, sea quien sea, será justificado. Y todos aquellos en el Antiguo Testamento que nosotros encontramos que fueron justificados, es porque actuaron no por las obras de la ley, ¿cierto? Por otra que todavía no hemos hablado. Otra ley. Amén. 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 Entonces, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a la ley, ¿cierto? El pueblo de Dios, que era Israel, y es Israel, ¿cierto? Se dio cuenta de que no podía cumplir la ley. Amén. ¿Y por qué no puedo cumplir la ley? Si quiero cumplir la ley, como dice Pablo, y hago lo que no quiero, o sea, quiere hacer la ley, quiere cumplir la ley, pero no puede cumplir la ley. Ay de mí, ¿cierto? Dice el hebreo, ¿cierto? Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Amén. Entonces ahí conoció, y así el pueblo de Dios conoció, ¿cierto? El pecado. Y cuando abundó y el pecado se hizo y se manifestó entonces ahora en el mundo, y la ley revela el pecado, la existencia del pecado, que entró, ¿cierto? Como dice la Escritura, producto de la desobediencia del primer hombre en la tierra. Amén. Cuando ahora queda en evidencia el pecado y se empieza a manifestar y se empieza a aumentar, entonces ahora sobreabunda la gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Amén. Entonces en Romanos capítulo 3, verso 28, dice lo siguiente, el apóstol dice el 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces por la ley nadie es justificado, solamente por la fe. Amén. Amén. Y Gálatas capítulo 2, vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 2, verso 16. Verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén. Y todos estamos bien en eso, y todos sabemos eso, ¿cierto? Amén. No es algo nuevo, ¿sí? No es que yo le pase un rollo nuevo ahora de la palabra y estamos leyendo así como se ocurrió en el Antiguo Testamento, que leyeron la palabra y muchos nunca la habían escuchado. Hemos escuchado esto, pero muchas veces nosotros actuamos, ¿cierto? Obramos, porque obrar, la palabra obrar, en el hebreo, o sea, perdón, en el griego, está relacionado con trabajar, con hacer algo, ¿cierto? Y nosotros siempre estamos haciendo algo, siempre estamos trabajando, siempre estamos obrando, porque somos, ¿cierto? Somos personas que tenemos vida, ¿cierto? Y somos dinámicas, no somos estáticas, no estamos aquí. No, nos movemos. ¿Amén? Nos movemos, hacemos cosas, muchas veces cosas bien, o muchas veces cosas mal, y pocas veces cosas bien de repente, ¿cierto? Pero de que hacemos cosas, ¿cierto? Metemos la pata, no la metemos, pero siempre estamos haciendo cosas, ¿cierto? Hay un dinamismo en nosotros. Siempre nos estamos moviendo, para allá o para acá, para allá o para acá. ¿Ya? Nos estamos moviendo. Amén. Entonces siempre nos estamos moviendo nosotros y... Amén. Gracias, Señor. Amén. Siempre nos estamos moviendo y
Y muchas veces empezamos a hacer cosas, porque la palabra dice que hay que hacer así, que hay que hacer allá, y empezamos a obrar conforme a la ley. Y empezamos a tratar de cumplir la palabra, a tratar de hacer y vivir como dice la palabra. Amén. Y cuando hablamos de hacer lo que dice la palabra, nos referimos a la ley. Y empezamos, ¿cierto? Y tengo que amar al prójimo, y tengo que hacer esto, y no, si resulta que no soy yo. Si yo no puedo, si ya quedó demostrado que no puedo. Lo demostró el pueblo de Israel que no podemos. Pero nosotros empezamos a hacer eso. Y empezamos a tratar de vivir de una forma nosotros, correcta. ¿Ah? Y tratamos nosotros de... Y ciertamente tenemos que hacerlo, pero con el Espíritu de Dios. Amén. Porque cuando el Espíritu está, dice, y para los que están en el Espíritu no hay ley. Porque ¿quién puede controlar al Espíritu de Dios? Si dice el mismo Señor Jesucristo que es como el viento. Amén. Que en ese tiempo no se sabía para dónde iba, hoy día se sabe. ¿Sí? Pero en ese tiempo no se sabía. Amén. No se sabía. Entonces, de repente va, viene, no sabéis si viene, si va. Así el Espíritu de Dios no se puede controlar. Amén. Por lo tanto, no hay ley. No se puede regular. ¿Cierto? Una ley regula. Al Espíritu no se le puede regular. No puede decir, es que el Espíritu actúa así, qué sé yo cómo actúa el Espíritu. Amén. Si es el Espíritu de Dios. Amén. No tiene límites, ¿cierto? No tiene dimensiones. Amén. No tiene volumen. ¿Ah? Amén. Yo soy limitado, ¿cierto? Usted es limitado, el Espíritu no es limitado. Entonces no podemos. Dice, no hay ley para el Espíritu. Amén. Y solamente los espirituales pueden discernir al Espíritu y juzgar las cosas. Más los que están en el Espíritu no pueden ser juzgados por nadie. ¿Cómo voy a juzgar algo que no alcanzo a dimensionar? ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Amén. Amén. Entonces, si yo estoy en la obra de la ley y estoy obrando, ¿cierto? Y estoy tratando de hacer las cosas, ¿cierto? Y tratando de cumplir, ¿cierto? Tratando de obrar, de hacer cosas para cumplir con la ley, con la palabra, yo estoy, ¿cierto? Solamente me voy a dar cuenta de que la ley y la palabra, ¿cierto? Me dice que yo tengo que ser así y yo soy asá. Pero yo quiero tratar de ser así, pero termino siendo asá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el conocimiento del pecado. Y solo me voy a dar cuenta de que en algún momento no puedo. No puedo. No se puede. Y que hay algo en mí que lucha, que no quiere, porque el espíritu y la carne, ¿cierto? No pueden, ¿cierto? Dice la palabra en Gálatas, ¿cierto? Amén. No pueden, yo no puedo ser carnal y espiritual. No puedo estar en la obra de la ley y en la obra del espíritu, aunque no son obras del espíritu, amén, sino que son frutos del espíritu. No puedo ser espiritual y hacer la obra de la ley. Amén. 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 Ahora vamos a Romanos, capítulo 9. No se me vaya a aburrir. Romanos capítulo 9, verso 32. Dice, es una pregunta, ¿por qué? ¿Cierto? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Si usted lee anteriormente a este verso, está hablando de Israel. Y está hablando de que ellos iban con la ley. Y ellos querían alcanzar lo que la ley prometía, ¿cierto? La justificación. ¿Y qué dice? Que no la alcanzaron. ¿Amén? El verso anterior dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si ellos cumplían? ¿Por qué si ellos tenían la ley? ¿Por qué si ellos trataban de cumplir? Y lo otro, ¿cierto? Podríamos decir, los gentiles, nosotros, que no estábamos ni ahí, por decirlo de alguna forma, perdonando la expresión, ¿cierto? Y ellos la alcanzan. ¿Cierto? Amén.
¿Sí? Es como la parábola del que llega al último y le pagan lo mismo. Oye, estuvo todo el día trabajando y le pagaron lo mismo. A ver, ¿qué le responde el Señor? Sí. Yo acordé eso contigo, ¿cierto? Dice, yo hago lo que quiero con mi plata. Amén. Pero imagínense, ellos todas las generaciones, instruidas desde pequeñitos. Amén. Amén. Desde pequeñitos. Como veíamos en la escuela, ¿cierto? Alguien, no me acuerdo quién es el que enseñaba eso, no me acuerdo. Decía, para ser doctor de la ley o maestro de la ley, había que ser diestro en la ley. Escriba era, ¿cierto? Escriba. Había que manejar al revés el derecho a la ley. Amén. No cualquiera era escriba o doctor de la ley. Entonces, cuando Jesucristo tiene las conversaciones con los doctores y escriba, ¿cierto? Y con los sabios, no era cualquier conversación. ¿Ah? No estaba hablando con el que se paraba en la esquina. ¿Ah? Estaba hablando, podríamos decir, llevándolo ahora, estaba hablando con el ministro, estaba hablando con el... ¿Ah? Con los eruditos, con los doctores. Amén. Entonces era una conversación peligrosa. Cualquier palabra maldicha podía hacer de que Cristo quedara como al ridículo. Pero el Señor, ¿qué dicen? Dice la palabra, y no se atrevían a preguntarle más. Amén. 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 Entonces, si Israel, que iba tras ella, no por fe, sino por obras, no la alcanzaron, nosotros menos. Así que, hermanos, no tenemos que intentar tratar de alcanzar salvación por medio de obras. Porque el pueblo de Dios no la alcanzó, nosotros menos. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué no la alcanzaron? Si iban tras ella con la ley, iban con la ley tras ella, iban tras la salvación, tras la justificación, ¿por qué no la alcanzaron? ¿Qué dice la palabra? Dice, porque tropezaron. Y no tropezaron con cualquier piedra, porque Cristo era la piedra, la roca, ¿cierto? La piedra angular. Pero no es que tropezaron con la piedra, dice, tropezaron con la piedra de tropiezo. O sea, no es lo mismo. O sea, puede que haya una piedra y yo mire para atrás y de repente me caí. Y otra cosa es que alguien venga y ponga una piedra para que yo me tropiece. O sea, es para que te tropece. Dice, la piedra de tropiezo. No dice que se tropezaron en la piedra. Entonces dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Valga la redundancia. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Era para tropiezo la piedra. Era para que tropezaran los que no iban por fe. Porque por la fe no iban a ser salvos. Amén. 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 Entonces, el Señor, Dios, ¿cierto? Padre, pone la piedra de tropiezo para que tropiecen aquellos que van por obras. Y esa piedra de tropiezo es Cristo. Para que ahora, ¿cierto? Te pares, levantes la cara y mires que el Señor está ahí y que la salvación es por fe. Y dice el siguiente verso, como está escrito, he aquí, dice el Señor, pongo en Sión piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo tiene el fin de hacer que nos tropecemos. Y roca de caída. Para ese era el propósito, para eso fue puesto. En el camino de la ley, ahí fue puesto. Y el que creyere en él, la fe, no será avergonzado. O sea, solo el que cree no será avergonzado. El que no, si no está por fe, si no crees, estás en las obras de la ley, vas a tropezar. Y el pueblo de Dios tropezó en la piedra que había sido puesta y destinada para tropiezo. Amén. Amén. Por lo tanto, hermano, por la obra de la ley no podemos andar. Y no debemos seguir andando en la obra de la ley. No podemos seguir tratando de hacer las cosas, ¿cierto?, con nuestras fuerzas. Porque de eso se trata la obra de la ley y la ley de las obras, ¿cierto? Tratar de cumplir algo con nuestras fuerzas. Amén. Con nuestra carne. Pero en nuestra carne, dice la Escritura, habita el mal. ¿Cierto? En nuestra carne habita el pecado. No podemos. Amén.
Por eso la ley dice, nos lleva a Cristo. Amén. 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 Vamos a Gálatas para ir terminando las obras de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 2. Verso 2. Leamos del verso 1, ¿ya? Que esa parte es bueno leerla porque siempre la leemos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Ya? Esa palabra presentado no significa que le presentaron a Cristo, sino que se exhortaron a Cristo, expusieron a Cristo, les predicaron a Cristo. Amén. Claramente entre vosotros como crucificados, ¿cierto? Dice, esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas, ¿cierto? ¿Recibisteis el Espíritu con mayúscula por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí le está preguntando, ¿cierto? ¿Cómo recibiste el Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Por la obra de la ley? ¿Por lo que hiciste? ¿Por todas las cosas que hiciste? ¿O por el oír con fe? Oír. Amén. Amén. Y aquí los Gálatas ya tenían ese problema. Comenzaron en la fe y después, ¿cierto? Empezaron a obrar, ¿cierto? Y tratar de cumplir la ley, producto, ¿cierto?, de todo el tema judaizante, ¿cierto? Los judíos que habían, que ellos, ¿cierto?, siempre toda su vida obraron por ley. Era normal que después en Cristo siguieran obrando por ley. Les costaba entender el tema de la gracia, la fe. Solamente Pablo expone como de una forma muy extensa el tema de la diferencia entre el espíritu, las obras y todas esas cosas. ¿Cierto? Amén. Entonces, ¿recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Nosotros. Por la fe, ¿cierto? Amén. Por lo tanto, no podemos entonces ser como los Gálatas. O si no, la Escritura nos estaría diciendo ahora a nosotros, insensatos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Quién nos fascinó? Amén. Para ahora hacer lo que nosotros sabemos de que no es por ahí. No es por ahí. Amén. Gálatas 3, verso 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. 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 No se me distraiga. Así que no solamente no alcanzamos salvación por las obras de la ley, sino que además estamos bajo maldición. Amén. Así que, hermano, hay que tener el Espíritu de Dios. Hay que procurar tener al Espíritu de Dios. Amén. Y hay que procurar mantener al Espíritu de Dios. Si no, vamos a estar aquí, adentro, pero sin ser salvos, no vamos a alcanzar ninguna salvación y vamos a estar bajo maldición. Y vamos a ver de que todo va mal, en lugar de que todo va bien. Amén. Porque vamos a estar tratando de caminar aquí, ¿cierto?, en la carne. Amén. Y la única conclusión que vamos a llegar es que es muy difícil y no podemos. Amén. No podemos. Es muy complicado, no. Y ciertamente es complicado. Por eso Dios mandó, y vuelvo a reiterarlo, al Espíritu de Dios. Amén. Porque es difícil. Porque el hombre es carne, dice la palabra en el libro de Génesis. ¿Cierto? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y pasamos a la tercera obra, que es así, tenemos que estar todos en la obra de la fe. Amén. Amén. Obra de la fe, hermano. Romanos capítulo 3, verso 27. Verso 27. Ya lo habíamos leído. ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. O sea, en la fe y en las obras de la fe, ya ni usted ni yo tenemos derecho a jactarnos de algo, porque es por gracia. Solo y don de Dios. Amén. Es fe. ¿Sí? O sea, como dice, oír por fe. Amén. Pero todo lo hizo Dios. Él lo hizo todo. Para que se entienda bien. Usted puede tener fe en Dios. Puede creer en Dios. ¿Cierto? Pero hasta antes de Cristo era imposible que Dios se fijara en usted y en mí. Porque no éramos parte del pueblo y de la descendencia de Israel. Imposible. Podríamos haber tenido toda la fe del mundo, pero no, imposible. ¿Qué le dice Jesucristo a la mujer? Le dice, no, si esto es para el pueblo de Dios. Estoy parafraseando porque no dice textualmente así. Pero él le dice, aún los perrillos, imagínense, comen de las migajas. Amén. ¿Y qué le dice Jesucristo a los discípulos? Les dice, no vayan por camino de gentiles. Amén. Porque no era para los gentiles. Amén. Amén. Mas por la gracia de Dios, el Señor abre la puerta a nosotros, esta oportunidad. Y ahora sí, por medio de la fe, puedo acceder, porque así Dios lo quiso, acceder a esta gracia y a esta salvación. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Usted puede querer ir a golpear la puerta del vecino y tener toda la gana y toda la fe de que el vecino, pero el vecino no quiere, no le abre la puerta. Amén. Así también el Señor. ¿Sí? Por mucha fe que podamos tener, si el Señor no quiere, no nos abre nomás. Amén. Más el Señor ha abierto una puerta. Ahora que está abierta, ahora nadie viene a golpearla. Ahora nadie quiere venir. Amén. Amén. Y los que fuimos, entramos. Y dice, y tenemos libre entrada al lugar santísimo. Amén. Si ni al lugar santo entrábamos. Amén. Con suerte lo ha hecho a lo mejor. Y nos metimos derecho, imagínense, nos metimos derechito al lugar santísimo. Y dice la Escritura, diría un hebreo, hay que ser gentil mejor. ¿Ah? Y la Escritura dice, ya para que no piensen que es un chiste, dice para provocarle a celos. Sí, pues imagínense, oye, toda la vida nosotros instruidos y vienen los gentiles y súper chévere y entran con fe y adoran y se salvan. Gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor. Amén. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 2. Gálatas capítulo 3, verso 2. Dice que también lo habíamos leído, ¿cierto? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cierto? Verso 2. ¿Cierto? Amén. Entonces, nosotros que estamos en la fe, ¿cierto? Que es lo ideal, ¿cierto? Que estemos ahí en la fe, hemos recibido el Espíritu de Dios. Amén. La única forma de recibir el Espíritu de Dios es en la fe. Amén. Cuando usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta que nadie tenía el Espíritu de Dios, sino aquellos hombres que Dios, ¿cierto?, había, ¿cierto?, destinado a que estuviera el Espíritu ahí. ¿Cierto? Entonces está el profeta con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Estaba Moisés con el Espíritu de Dios. Pero no podemos decir de que Israel tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios moraba en ciertos hombres. Más cierto, dice Pedro y se levanta, hoy día se ha cumplido lo que decía la Escritura, que se iba a derramar sobre todo. Y él estaba pensando en lo hebreo, en todos los israelitas. No sabía que la palabra se refería a todos. Hasta incluso en lo que él, cierto, decía, ¿cómo yo voy a comer algo inmundo? Hasta en eso se iba a derramar. Y después lo vio con sus ojos. Y dijo, bueno, ¿qué van a pedir ahora que se bautice? Pues sí. ¿Ah? Imagínense. Él comprendió en ese momento que la palabra se estaba cumpliendo, ¿cierto? Cuando viene el Espíritu, el fuego, ¿cierto? El Espíritu
¿cierto? Empiezan todos a hablar en lengua, pero él todavía no había conocido, ¿cierto? No se le había revelado la dimensión de la profecía. Y después ve que realmente era para toda carne. O sea, no era para la carne judía nomás, era para toda carne. ¿Amén? Amén. Amén. Así que en esta fe se recibe el Espíritu. El oír con fe. Amén. ¿Cierto? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí viene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene sus frutos. Amén. Y dentro de sus frutos está la fe. Amén. Entonces hay dos fe. La fe inicial, ¿sí? Cuando yo escuché la palabra y creí, y como creí, el Señor viene, ¿cierto? Y me llena de su Espíritu y me trae, ¿cierto? Y me limpia. Y empiezo a vivir todo ese proceso, ¿cierto? Y está la fe que es el fruto del Espíritu. Amén. 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 Vamos a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Capítulo 2, verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí podemos ver de que la fe, ¿cierto? Y la gracia y la salvación es un don de Dios. Amén. Dios nos ha permitido creer. Amén. Y nos ha permitido ser salvos. Así que gloria alguna no puede existir entre nosotros, hermanos. Si es que estamos en la hora de la fe, que es el sector donde están los que se van a salvar, porque en la hora de la ley ya sabemos que no. En la hora de la carne ni lo piense, ni siquiera se le ocurra pensar. Por lo menos en la hora de la ley podemos pensar, ¿me salvaré? ¿No me salvaré? Quizá. ¿Ah? Pero en las primeras que vimos, la hora de la carne, ni lo piense. ¿Ah? Estamos condenados ahí en ese sector. Así que hay que ganarse en este sector, en el último, en la hora de la fe, ahí, en la fe. Ahí tenemos que estar. Si estamos acá o estamos acá, empecemos al tiro a corrernos para acá. ¿Eh? Empecemos a cambiarnos de puesto. Amén. Ahora hay un problema. Hay un problema. Y vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Amén. Entonces, dentro de la iglesia incluso, hay algunos de nosotros que a lo mejor estamos en la hora de la carne. O a lo mejor no, y estamos en la hora de la ley. ¿Sí? O a lo mejor no, y estamos en la fe. Pero también en la fe hay un problema, que hay dos fe. Entonces, ahora estoy en la fe, pucha, mamá encima hay dos, o sea, hay una línea en la mitad, un círculo, la fe, y hay dos, la buena y la mala. No podía ser más fácil. Y hay una fe, hay dos fe, ¿ya? La fe buena y la fe mala. Amén. Entonces, vamos a Santiago, verso 14, y mire lo que nos dice Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y dice, y mire lo que dice, hemos hablado de que la fe lo salva, ¿cierto? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, como aquí entra un cortocircuito, como si la fe me salva, ahora me dice que la fe me salva, no me salva. ¿Me salva o no me salva la fe? Amén. Entonces dice, ¿podrá la fe salvarle? Si no tiene obras. Entonces ahí vemos dos fe. Una es la fe que está muerta y la otra es la fe viva. Esas son las dos fe. Hay otra opción, que no tengamos fe. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Porque si tengo una fe muerta, por lo menos puedo hacer que
que se levante y resucite. Amén. Pero si no tengo fe, estoy perdido. Entonces estamos hablando aquí de los que tienen fe, ¿cierto? Que ojalá es donde todos tenemos que ahora corrernos, ¿cierto? A ese sector. Pero resulta que cuando estamos en la fe, podemos tener una fe muerta y una fe viva. Una de los dos, no las dos. Amén. ¿Sí? Porque dice el apóstol, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Sí? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. 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 Santiago 2:20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Y ahí está preguntando. Entonces el apóstol le pregunta, hombre vano, ¿tú acaso quieres saber si la fe sin obras es muerta? Y ahí empieza a responder el apóstol y dice, ya, como diciendo, si tú no quieres, tú no quieres creer, entonces empieza a decir, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sí? Ahí está la respuesta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Entonces aquí el apóstol está aclarando el tema y la relación entre la fe y la obra. Amén. Y estas no son las obras de la ley, porque los versículos que leíamos anteriormente hablaban de las obras, pero era la obra de la ley, porque no es por obras, pero estas son otras obras, son las obras de la fe, que es otra cosa. Entonces dice, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Ojo aquí, no está hablando de que el hombre es justificado por las obras, porque ya vimos de que el hombre no es justificado por las obras, sino que está diciendo de que el hombre no es justificado por la fe solamente, sino que por la fe con obras. Amén. O sea, la fe viva. Porque ya vimos de que la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Amén. Aleluya. Entonces dice el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sí? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí hace la comparación entre la fe y el cuerpo. Y el espíritu del hombre con las obras de la fe. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener fe. Y tenemos fe, si estamos aquí tenemos fe. ¿Cierto? Que dice el oír con fe. La fe inicial. ¿Cierto? Que viene por la palabra. Y creímos, ¿cierto? Pero podemos tener una fe viva y una fe muerta. Amén. El tema es que con la fe muerta, como dice el apóstol, ¿podrá la fe salvarla? Amén. Amén. Entonces vamos a Santiago capítulo 2, verso 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ya? Buena respuesta. Amén. ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cierto? Por las obras. O sea, la única forma de que se manifieste la fe que está en nosotros es por medio de nuestras obras. ¿Cierto? Amén. Por las obras impulsadas por nuestra fe. ¿Sí? Amén. Si usted está aquí, yo estoy aquí. Si usted participa
en el salmo, en la alabanza, si usted participa en su ministerio, si usted participa en sus dones o en lo que usted participe en la iglesia, ¿cierto? Donde a usted no le pagan, ¿cierto? No le dan un premio por participar, ¿cierto? Nada de eso, al contrario, usted tiene que invertir, tiene que dar. Amén. Si usted está haciendo eso, es porque esa es una obra de fe. Amén. Esa es su fe. Ahora, si usted no está ejerciendo su don, ejerciendo su ministerio, no está en la reunión de esto, no está haciendo esto otro, y no está haciendo nada, usted sería entonces, caería en lo que podríamos decir, que dice que tiene fe, pero no la podemos ver, porque no se manifiesta. Amén. Entonces le tengo que decir que tenemos entonces, si estamos así, tenemos una fe muerta. Pero tenemos la opción de revivirla, porque por lo menos tenemos fe, cosa que otros no tienen. Entonces, si tengo una fe y ahí está muerta, puedo por lo menos ahora empezar a manifestarla. Amén. ¿Y cómo se manifiesta? Por medio de las obras de fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos la fe viva, que es esta con obras. Amén. Amén. Que dice, y el que no tiene obra es muerta en sí misma. Ahora, cuando usted busca la palabra en el griego, esa palabra, porque podríamos decir entonces la fe muerta, está muerta la fe, está en el Hades. No. No se refiere a eso. No se refiere al espíritu de la muerte con el Hades. Se refiere a esa palabra, ¿cierto? Cuando usted lo busca en el griego, se refiere a que no tiene poder. Sin poder. ¿Amén? Sin power. Sí, pues. ¿Cuántos hemos experimentado eso alguna vez? Una fe que no tiene poder, pues, o sea, no levanta a nadie. A ningún muerto no sana a nadie. ¿Ah? Y le echamos la culpa a Dios. Puta, es mentira la palabra. No, hermano. Y está la fe viva, ¿cierto? Que es la fe entonces con poder. Amén. La que hablaba Cristo, ¿cierto? Dice, oye, con autoridad habla. No como lo escriba. Hasta los demonios se sujetan. Amén. Por la obra. Porque manifestaba la fe. No la obra de la ley. La obra de la fe. Que es diferente. ¿Cierto? Amén. Aleluya. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Entonces, para terminar, hay que decir, bueno, entonces, ¿qué es la fe? Porque hay unos que tienen obras de fe. Hay hartos que tienen obras de fe. Por ejemplo, el que va y se compra 5, 10 boletitos del Kino porque tiene fe en que se lo va a ganar, es una obra de fe. ¿O no es una obra de fe? Gastarse toda la plata pensando que va a ganar, hay que tener fe. Hay unos que van al casino y se gastan todo el sueldo porque tienen fe en que van a ganar en algún momento. A veces ni ganan. Pero para gastarse toda esa plata hay que tener fe. Hay unos que tienen fe en imágenes, otros tienen fe en algo. Amén. En algo tienen fe. Y hay otros que no tienen. ¿Sí? ¿Usted tenía fe en algo antes de llegar a Cristo? ¿Se aferraba, creía en eso? Amén. Entonces definamos la fe, porque si no vamos a empezar a obrar cualquier cosa. No, pero esta es una fe definida. Porque la palabra fe es una generalización, es una palabra general, ¿sí? Que yo voy a aplicar en hartas áreas. Amén. Mas esta es la fe en Dios. Y no es lo mismo. Amén. Esta es fe en Dios. Amén. Veámoslo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. 11:1. ¿Qué es la fe? ¿Qué es esta fe? Para que no erremos. Dice así, y todos lo sabemos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Alto ahí. Alto ahí. ¿Qué espera usted?
Amén, ¿cierto? Entonces ahí la primera pregunta, ¿qué esperamos? Porque si es la certeza de lo que esperamos, ¿qué es lo que esperamos? Y ya lo hemos dicho, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza, ¿cierto?, en que el Señor va a venir. Porque creemos que Él resucitó. Y como resucitó, no está en el Hades. Y va a venir. Amén. Y va a venir, nos va a tomar, ¿cierto? Amén. Y vamos a estar con Él, dice, ¿cierto? Y estaremos siempre con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, cuando dice aquí, la certeza de lo que se espera en el reino de Dios es la certeza de que Cristo va a venir a buscarme. No es la certeza de que el Señor me va a entregar un avión, me va a regalar un auto, que me va a ir bien, mañana me van a dar trabajo. Eso es otra fe. Usted la puede tener fe, puede creer que sí, me va a ir bien, Dios me va a bendecir, me va a dar esto. No hay problema, pero esta fe que habla aquí es la fe en Dios, de la certeza de lo que espero. Amén. Y eso es lo que el pueblo de Dios espera. Lo que el pueblo de Dios espera es el ser arrebatado, el ser tomado, en la Jerusalén celestial, el cielo nuevo, la tierra nueva, ¿cierto? Ahí donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, ¿cierto? Donde, ¿cierto?, no hay muerte. Amén. Aleluya. Otra pregunta. ¿Y qué es lo que no vemos? Porque es la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no veo? Amén. No veo a Dios, por ejemplo. Amén. Amén. Porque hay algunos y hay unas partes donde no. Velo, ¿cierto? Imagínalo, visualízalo, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? El trabajo, el auto. No, esta es la fe en Dios, hermano. Visualícelo, ¿ah? Podríamos decirlo, así como dicen ellos. Visualice, hermano, visualice bajando a la Jerusalén celestial. Visualícese usted ahí. Eso tiene que hacer. Tiene que verse, ¿ah? Tiene que creerlo. Amén. Usted dirá, ¿qué está hablando el hermano? Está hablando, falsa doctrina. Veámoslo. ¿Qué esperamos? Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Dice así, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No tenía idea. Dejó su casa, dejó todas sus cosas y salió. No tenía idea de dónde iba. ¿Sí? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Por la fe también, sí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ¿cierto? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué era lo que él esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, cuando el autor del libro está diciendo, y la certeza de lo que se espera, él da el ejemplo y dice, Abraham esperaba, ¿qué? ¿Casa nueva? No, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, donde el arquitecto es Dios. Eso era lo que estaba esperando Abraham. No estaba esperando otra cosa, no estaba esperando cosas terrenales, estaba esperando la Jerusalén, la ciudad santa. Eso estaba esperando. Entonces cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, eso es lo que esperaba Abraham. Por eso salió, por eso vivió como extranjero. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Y tener, ¿cierto?, la certeza de eso. Amén. No creo que nuestro hermano Jonathan se vaya a ir a Argentina porque piensa de que allá va a tener una casa mejor, porque la economía. No, ¿cierto? Amén. Sino que porque él cree que un día, al igual que nosotros, el Señor va a venir. Y Él es galardonador de quienes le buscan. Amén. Porque la verdad es que muchos de nosotros tenemos realmente, podemos decir, oye, tengo hartas cosas que hacer.
¿Ah? Podríamos decir. Pero hemos creído en algo. Amén. No creo que usted y yo vengamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Así que voy a ir a ver qué pasa en la iglesia hoy día. No, hermano, ¿cierto? Muchas veces dejamos cosas de lado para estar aquí por eso. Por esa esperanza. Como dice aquí Abraham, en la ciudad que tiene fundamento. Amén. Aleluya. Entonces, esa es la esperanza. Amén. ¿Qué es lo que no vemos? Hebreos capítulo 11, 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ese es el verso 3 del capítulo 11. O sea, el autor nos está dando la explicación de la fe. ¿Qué es la fe? Dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no veo? La palabra de Dios. No la vemos. Sí, por eso yo decía al comienzo, no, que esta no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra que estaba creando el universo. Y quiero enfatizar un poco, no estoy diciendo que esta no es la palabra, me refiero a que esto es palabra muerta. Más en el corazón de usted, con su fe, es la palabra de Dios. Esa es la palabra creadora que transforma. Amén. Y esa palabra no se ve, pero está actuando, está haciendo, está creando, está modificando, está cortando. Amén. Amén. Y esa no se ve, y por fe creemos que esa palabra que yo no veo, creó el universo. Lo que veo. Amén. La convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Hebreos 11:7. 11:7. Otro ejemplo de cómo un hombre obra con la convicción de lo que no ve. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hermano, no llovía. Si yo le digo que va a llover mañana, ¿qué va a decir usted? Pues sí. Pero imagínese, usted nunca ha visto llover y le dicen que va a venir un diluvio. Amén. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. La convicción de lo que no se ve. Amén. Él no lo veía. Amén. Hebreos 11, verso 24 al 26. ¿Sí? ¿Lo tiene? Estamos en el mismo capítulo 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y entiende usted que el galardón no es algo que nos veamos, es un concepto espiritual. Los galardones son los que va a dar Dios cuando Él venga en el día del juicio. No es algo que yo pueda decir, ahí está tu galardón. Él estaba creyendo en algo y tenía la convicción en algo que no veía. Nosotros aún no lo hemos visto, imagínese Él. Y Él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Ah? Amén. Entonces por eso yo le decía, mírelo. ¿Ah? Él tenía puesta la mirada, Él no estaba mirando las cosas de hoy día, lo que estaba pasando. Él estaba mirando lo que estaba en la eternidad. Amén. La convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? 11:27. Por la fe dejó a Egipto. Estamos en el mismo Moisés, ¿cierto? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién? Al invisible. No se ve. La convicción de lo que no se ve. Amén. Dios, nadie le ha visto. Mas dice la palabra que un día le veremos. Amén.
Y él ahí estaba con la convicción de lo que no sé, como viendo al invisible. Entonces el autor aquí, ¿cierto?, nos está describiendo lo que es la fe. Esta es la fe. Amén. La certeza de lo que viene, lo que se espera. La ciudad que tiene fundamentos, la Jerusalén, la eternidad, la convicción de lo que no se ve, cómo obra la palabra, cómo actúa la palabra, a Dios que es invisible. Amén. Amén. Porque dice, cuando usted lee el capítulo 11, versículo 1, los versículos anteriores, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Entonces está hablando de eso. ¿Sí? Está hablando de que el Señor viene, pero viene, sí viene. ¿Ah? Y ahí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es cualquier fe, no es la fe para ir, venir, fe para hacer, no, es la fe en esto, en lo del reino. Amén, en lo que esperamos, nuestra esperanza, y en lo que no vemos, Dios, la palabra. Amén. Hebreos 11, mire lo que pasó. Hebreos 11, versículo 13. Del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido. Si era por fe. Amén. Era por fe. Amén. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos tenían la certeza de lo que esperaban, tenían la convicción de lo que no habían visto, porque nadie ha visto la Jerusalén celestial, excepto el profeta, el apóstol Juan y algunos profetas. Amén. En visión, muy bien. Amén. En visión. Amén. Ellos no, y ellos lo creían, lo veían. Amén. Lo esperaban. Pero ellos murieron sin recibirlo. Amén. Amén. Sin recibirlo, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Ya? Entonces ahí, hermano, delimitemos la fe. No es cualquier fe. Amén. No es la fe para que me vaya bien, no es la fe, no. Es la fe en estas cosas. Amén. Eso está diciendo, ellos tenían esa fe. No tenían cualquier fe. Tenían esa fe. Amén. Amén. Y para terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 11, 32. Lo invito a ponerse de pie y que puedan pasar los hermanos de la alabanza para que después no se provoque como un corte que se provoque. 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Que por fe, ¿qué hicieron por fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Amén. Y quedémoslo ahí. Usted ve, hicieron obras de fe. Amén. Su fe se manifestó. Y ojo, hasta aquí son puras cosas buenas. Conquistar reino, tapar boca de leones. Amén. ¿Sí? Aleluya.
¿Sí? Dios permitió que fuera así. Y puede que nosotros hagamos eso. O puede que hagamos lo contrario, como dice lo siguiente. Dice, mas otros fueron atormentados. Y ojo, mire lo que dice aquí. Fueron atormentados y no aceptando el rescate. O sea, ellos tuvieron la opción de salvarse de ese tormento. ¿Ah? Pero dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, ellos estaban diciendo, yo no quiero cualquier resurrección, yo quiero una mejor. Y como quiero una mejor, déjenme aquí nomás, quiero seguir aquí. Amén. Aleluya. Amén. Ojo con eso. No quisieron, a fin de obtener mejor resurrección. Amén. Aleluya. Infórmese acerca de las resurrecciones. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos aún lo están esperando, hermano. Están allá arriba esperándolo. Y nos están viendo a nosotros. Y están esperando. Y ellos esperan que nosotros también hagamos lo mismo. Esperemos. Así como ellos. Algunos van a conquistar reino. Otros van a sufrir a filo de espada. Amén. Pero por la fe. Eso es lo importante. Sea algo que uno podría calificar de yo quiero hacer eso. O sea que sea tormento. Es por fe. Amén. Y Dios sabe cómo trata a cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué dice el verso 1 del capítulo 12? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos asedia. Amén. Nos asedia. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y los que han estudiado una carrera saben, ¿cierto? Hay que correr. ¿Amén? Y hay muchas dificultades. Amén. Pero esta no es cualquier carrera, ¿cierto? Amén. Este no es cualquier galardón. Amén. Sino que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. No es cualquier carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque era santo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Hasta desmayar. Porque aún, y con esto terminamos, no habemos, ¿cierto? Pero en español de nosotros, no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Padre, por tu palabra, Dios mío, Señor. Porque tú no hablas, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Jesucristo, Rey de Gloria, Señor. Y muchas veces nos faltan las fuerzas, Señor. El pecado nos asedia, Dios mío, Padre.
Señor Jesucristo, Rey de Gloria. No quiero añadir más, Padre, a lo que está tu palabra. Señor, si es necesario, Dios mío, prostrarse delante de ti, si es necesario hablar contigo, si es necesario ponernos a cuenta, Padre. Dios mío, Señor, pongámonos de pie, Señor, y corramos esta carrera, Padre. En la fe, Señor, en la fe viva, Padre, en la fe viva, Señor, con las obras de la fe, Padre. Dios mío, Señor, sabiendo, Dios, que tenemos esta nube de testigos, Señor, Padre. Tenemos esta nube de testigos, Señor, mirándonos, esperando lo mejor de nosotros, Señor Jesucristo, Rey de Gloria. Padre amado, Señor, ayúdanos, Dios mío, con tu Espíritu, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a vencer la obra de las tinieblas, Señor. Dios mío, a vencer al pecado, Dios mío, que nos asedia, Padre. A correr esta carrera, Señor Jesucristo, Rey de Gloria, Padre. Porque a veces, Padre, desmayamos, Señor. A veces, Padre, no podemos, Dios mío, porque tratamos de hacer las cosas, Dios mío. Tratamos de obrar, Dios mío, conforme a la carne, conforme a la ley, Señor. Tratamos de cumplir las cosas, Padre. Más tu Espíritu, Dios mío, Señor, es el que nos da descanso, reposo, Señor, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, juicio, nos convence de lo bueno, de lo malo, Padre, nos guía, Señor. Dios mío, Rey de Gloria, Padre, Rey de Gloria, ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre, que es con tu Espíritu, Señor, es con tu Espíritu, Dios mío, Padre, no es con nuestra fuerza, Señor, no es con nuestra fuerza, Señor Jesucristo, Rey de Gloria, Padre, y si es con obras, es con las obras de la fe, Señor, y en la fe, Dios mío, es un fruto de tu Espíritu, Padre, Dios mío. No son, Señor, las obras mías, sino que son las obras de la fe. La fe es la que obra en mí, Señor. La fe es la que hace las cosas, no soy yo. Es la fe, Padre, y la fe, Señor, es un fruto de tu Espíritu, Dios mío. No es mío, es un fruto de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Enséñanos, Dios mío, corrígenos, Señor. Intrúyenos, Padre, mientras tengamos la posibilidad, Dios mío, de enderezar nuestras sendas, Señor. Dios mío, nos acercamos a ti, Padre. Oramos a ti, Señor. Nos postramos delante de ti. Lo que tu Espíritu quiera, Padre, porque para tu Espíritu no hay ley, Señor. No hay ley para tu Espíritu, Padre. Dios mío, Señor, Rey de Gloria. Gracias te damos por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra, Señor, ahora y siempre, Padre, Dios mío. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan las gracias, Padre, por esta palabra, por su palabra, por su instrucción, por su corrección, hermano? Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo, Rey de Gloria. Ahora, Padre, te adoramos, Señor. Dios mío y Señor, y nos acercamos a ti, Dios mío. Y te hablamos, Señor, y nos ponemos a cuenta si es necesario contigo, Padre, por medio de esta alabanza, Señor, de esta administración de tu palabra, de tu alabanza, Señor Jesucristo, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Glorioso, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.